Buen día para todos, en compañía de Laura Corredor, Alejandra Sánchez, José Luis Gómez y quien les habla Laura Ojeda. Presentamos el desarrollo de la actividad 4, ejercicios centros de distribución. Buen día para todos. El día de hoy les venimos a presentar nuestro trabajo sobre centros de distribución. Una importante compañía multinacional dentro de su plan estratégico contempla la posibilidad de abrir 4 centros de distribución en Sudamérica, un CEDI para cada país. Para ello nos contrataron y debemos desarrollar los métodos de centro de gravedad y de ponderación de factores para generar las propuestas. El ejercicio nos brinda la información de 4 países y cada país nos suministra la información de 4 ciudades. ¿Sí? Para, para ello también nos suministra las coordenadas respecto a la capital en el eje X y la demanda de unidades por semana. Vamos a iniciar con el país de Colombia. Para ello debemos hallar las coordenadas en X y en B y para ello multiplicamos las coordenadas en X por la demanda de unidades por semana, así como lo vemos aquí en la fórmula. La multiplicación entre las coordenadas en X para cada ciudad por la demanda semanal. Repetimos el mismo proceso, pero para las coordenadas en Y. Entonces, la multiplicación de la coordenada en Y para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, multiplicado por la demanda de unidades por semana, así como lo vemos aquí en la fórmula. Para posteriormente hallar el control de gravedad. Este lo hallamos de la suma del producto entre las coordenadas en X por la demanda de unidades por semana más la suma de las unidades por semana. Y el control de gravedad en coordenadas en Y también lo hallamos de la suma del producto en coordenadas entre la coordenadas en y la demanda de unidades por semana más la suma de la demanda. Luego de que tenemos estos dos valores, estos dos datos los pasamos a graficar y debemos hallar así el punto exacto, bueno, la variación correcta, hacer una ponderación más o menos de qué valores, según los resultados, se acercan a los rangos entre las coordenadas de cada ciudad. Para ello tenemos que, si el resultado fue para las coordenadas en X menos 106 y en la coordenada Y 91, tenemos que son los valores que se acercan a los rangos de Medellín. Entonces, el CEDI debería abrirse en Medellín, según em, el centro de gravedad. Para la ponderación debemos hallar el porcentaje de la calificación de las vías de acceso, el impuesto de la demanda y las instalaciones de manejo, teniendo en cuenta también esta información que nos suministra el ejercicio. Para hallar el porcentaje de las vías de acceso debemos tomar la calificación según las vías de acceso y multiplicarlo por el porcentaje de las vías de acceso, que sería el 50%. Entonces, la calificación de cada una de estas 4 ciudades, multiplicarlos por el 50%. Nos arrojó estos valores. Para el porcentaje del impuesto de demanda, tomamos las calificaciones de los impuestos según los porcentajes y lo multiplicábamos por el 20% de los impuestos para que nos arrojaran estos valores. Y para hallar el porcentaje de las instalaciones de manejo de desechos, tomamos la calificación de cada ciudad y la multiplicábamos por el 30% de las instalaciones, respectivamente, para por último hacer una sumatoria total de la calificación de cada ciudad y poder tomar el puntaje más alto, la calificación más alta, y así poder definir qué ciudad es la más conveniente para abrir el CEDI. En este caso, para el país de Colombia, la ciudad de Medellín es la más acertada para abrir el CEDI. Muchas gracias. Estimado docente, mi nombre es José Luis Gómez y voy a hacer la exposición para el país Argentina. Las ciudades son Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Tenemos unas coordenadas en el eje X y en el eje Y. Tenemos unas unidades por demanda, en este caso para cada ciudad. Tenemos también unos datos de vías de acceso, impuestos de demanda e instalaciones de manejo de desechos. Para la ciudad de Buenos Aires, entonces vamos a hallar las coordenadas dependiendo del eje. Y para la ciudad de Rosario, en este caso, ¿cómo se hace? Entonces vamos a multiplicar, entonces nos paramos acá en este y se multiplica, en este caso, las coordenadas que están en el eje X, que son menos 235, por el total o por la demanda de unidades por semana, en este caso 12.560, y eso nos da un resultado de 29.51.600.
Así se hace para las otras ciudades. Teniendo estos resultados, se hace la sumatoria, como lo podemos ver acá, de estos valores. Y una vez teniendo la sumatoria de estos valores, procedemos a sacar el centro de gravedad. ¿Cómo se saca el centro de gravedad? Dividimos el valor total de las coordenadas, en este caso 137,760, lo vamos a dividir en la demanda de unidades por semana y eso nos da como tal 1,27, lo mismo para el eje Y. Se divide el total del eje Y de la demanda por la demanda de unidades por semana y nos da como tal 94 menos 94,97. Una vez lo vamos a ubicar aquí en el plano cartesiano en el gráfico, entonces encontramos que la ciudad que más cerca se encuentra del centro de gravedad es la ciudad de Buenos Aires. Esto para el centro de gravedad. Para el método de ponderación, entonces tenemos una tablita de datos con una valoración, unos porcentajes, y tenemos que para las vías de acceso tenemos unas puntuaciones. Entonces en este caso queremos saber la puntuación. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces nos paramos acá, doble clic y vamos a multiplicar la valoración, en este caso de vías de acceso. Entonces en este caso que la valoración es la puntuación, la valoración es 5 por el porcentaje que es 50 y eso nos da como tal 2,5. Lo mismo para impuestos de demanda, multiplicamos la valoración que es 1 por impuestos que es el 20% y por último el valoración 5 lo multiplicamos por el porcentaje que es 30. Entonces, como tal son los datos que tenemos para la valoración de las vías de acceso. Vamos a hacer aquí ahora la recomendación de la propuesta. Entonces, como lo decíamos anteriormente, en el método centro de gravedad encontramos que la ciudad que más cerca se encuentra es Buenos Aires. Entonces, la presentación para la alta gerencia es que pues se debe ubicar el centro de distribución en la ciudad de Buenos Aires, porque pues las coordenadas están más cerca o la distancia es más corta hacia el punto o al centro de gravedad. Y por el método de ponderación de factores, entonces teniendo en cuenta que se suma o se valida el que mayor puntuación tiene, entonces en este caso será la ciudad de Rosario, puesto que la puntuación para él es del 4,4, por encima de Buenos Aires del 4,2 y de Mar del Plata del 2,4. Entonces en ese orden de ideas, la ciudad que recomendamos es mmm, Rosario. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Sánchez. Vengo a presentarles, hacer una presentación para la alta gerencia para escoger la mejor ciudad para un centro de distribución. En Brasil escogimos las 3 ciudades principales que son Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. En este cuadro hicimos lo que son las coordenadas respecto a la capital dependiendo de X o Y la demanda de unidades por semana. En este tenemos, según el cuadro brindado al inicio, las vías de acceso, los impuestos de porcentaje de demanda y las instalaciones para el manejo. Bueno, ¿qué necesitamos sacar para sacar las coordenadas respecto a la demanda? Entonces, multiplicamos por ejemplo, para Sao Paulo, multiplicamos las coordenadas del eje X por el total de la demanda y esto nos dio como resultado 8.525,64 y así con cada uno de estos. Ahora necesitamos sacar el centro de gravedad. Para el centro de gravedad dividimos el valor total, que es este, por las coordenadas. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, para las coordenadas del eje X fue dividir el total de este valor por la demanda de unidades de semana y eso como resultado para el eje X nos dio 859,008 y lo mismo hicimos con las coordenadas del eje Y para un valor de menos 722,074. Ahora bien, para saber cuál es la ciudad que esté mayormente cerca al centro de gravedad, hicimos esta tabla que nos indica más o menos
que la ciudad más cercana es el Río de Janeiro. Para el método de ponderación de factores, hicimos este cuadrito, nos guiamos por este cuadrito, entonces igual las vías de acceso, los impuestos de porcentaje de demanda, las instalaciones para manejo de desechos. Para sacar el valor necesitamos sacar la puntuación del porcentaje. Entonces, para sacar la puntuación del porcentaje, lo que hicimos fue multiplicar la valoración, que es 3, por el porcentaje, que es el 50%. Y esto nos da como resultado 1.5. Para sacar la puntuación con el 20%, lo que hicimos fue multiplicar la valoración, igual, que es de 3, por el 20%. Esto nos da como resultado 0,6. Y para sacar la puntuación del 30%, lo que hicimos fue sacar la valoración, que es de 5, por el 30%, y nos dio 1,5. Para un total de porcentaje de 3.6. Vimos que la mejor ciudad o la ciudad más óptima para la instalación de distribución es Río de Janeiro, porque tiene el mejor porcentaje, que es 4,6, perdón. Ahora bien, método del centro de gravedad. Para el método del centro de gravedad, escogimos el cuadrito inicial. Según el método del centro de gravedad, permite identificar la localización geográfica para el centro de distribuciones en la ciudad de Río de Janeiro, teniendo en cuenta que es la ciudad más adecuada o que nos indica, o lo que nos indica el centro de gravedad. Y para el método de ponderación, igualmente, lo que hicimos fue medir las valoraciones de cada uno de estos, siendo Río de Janeiro el que tiene mejor puntuación. Teniendo en cuenta este método, se caracteriza por tener componentes cualitativos y cuantitativos. Podemos concluir que la mejor opción para el centro de distribución es la ciudad de Río de Janeiro, puesto que es las alternativas que tienen mayor puntuación sobre la calificación. Muchísimas gracias. Utilizando el cálculo por método de centro de gravedad para el país de Chile. Tenemos la tabla de datos con las 3 ciudades a trabajar, las coordenadas con respecto a la capital, y también nos dan el dato de la demanda de unidades por semana. Esta fórmula es la que se utiliza para hacer el cálculo por método de centro de gravedad. Y en resumen es la fórmula que voy a utilizar en este momento. Para calcular entonces las coordenadas de X y de Y, lo que se hace es multiplicar el valor de la coordenada con respecto a la capital de X y de Y de cada ciudad por la cantidad de la demanda de unidades por semana. En el caso de Santiago, pues como las coordenadas son las mismas de la capital, da 0, 0, los valores igual van a dar 0. Y se hace igualmente para Antofagasta y para Valparaíso. Estos son los resultados haciendo la misma fórmula, multiplicando las coordenadas con la cantidad de la demanda, tanto para X como para Y. Y el valor de las coordenadas de la nueva instalación, pues que se está proponiendo para dar con la ubicación de este centro de distribución, la fórmula es dividir el resultado de este valor que nos dio de X y Y. Entonces se divide el resultado que nos dio en total por el total de la suma de la demanda. Igualmente para Y. Estos dos resultados pues, son la suma de esos valores. Y para hallar las coordenadas, entonces se divide también para Y el valor de este resultado con la cantidad
de unidades por semana que nos dio en la demanda total. Para el cálculo por método de ponderación de factores también tenemos aquí organizada la tabla de datos, las ciudades a trabajar en Chile, nos dan las especificaciones de cómo están las vías de acceso para cada ciudad, el porcentaje de demanda en cuanto a los impuestos y la ubicación de las instalaciones para los manejos de desechos. También nos dan los datos más específicos, o sea, como el porcentaje o el valor que se le da a cada ítem, la participación de impacto que tienen las vías de acceso, los impuestos y las instalaciones, la calificación que se le da a las vías de acceso, según sean buenas, regulares o malas, también la calificación en cuanto a los impuestos, si tiene un rango menor a 10%, si está entre 1 y 20%, si es mayor a 21%, y también tiene un valor, una calificación en cuanto a la ubicación de las instalaciones de desechos. Para hacer ese cálculo, en cada ciudad también organizamos pues, estos mismos datos, los organizamos de acuerdo pues, a cómo iría cada ítem para cada ciudad, y el cálculo se hace de la siguiente manera, o el porcentaje para cada ítem. Entonces, lo que se hace es multiplicar la participación de impacto de las vías de acceso, en este caso, por el valor de la calificación que se le da a cómo se encuentran esas vías y dividido pues, por 100. Para Santiago obtuvo un porcentaje de 2.5%, Antofagasta un porcentaje de 0.5% y Valparaíso tuvo un porcentaje de 2.5%. En cuanto al porcentaje de demanda de los impuestos, el cálculo se hace también multiplicando el valor de la participación de impacto de los impuestos por el valor de la calificación que se le da pues, a este ítem, también dividido en 100. Santiago obtuvo un 0.2%, Antofagasta un 0.6% y Valparaíso obtuvo un porcentaje de 1%. Y por último, para calcular el porcentaje de las instalaciones para manejo de desechos, también se hace de la misma manera, se multiplica la participación del impacto de este ítem por la calificación que se le da, si está en la ciudad, lejos de la ciudad o cerca de la ciudad. Se divide por 100 y nos da el resultado de 1.5 para Santiago, de 0.3 para Antofagasta y de 0.9% para Valparaíso. Y esa es la calificación final, que es el resultado de la suma de los 3 porcentajes de los 3 ítems a evaluar. El que mayor tuvo porcentaje de Valparaíso, seguido de Santiago y por último Antofagasta. Al momento de realizar el cálculo por el método de centro de gravedad, plasmarlo en la gráfica que se realizó y también pues transferirlo a una representación gráfica como es un mapa. Nos da la ubicación o ubicamos el resultado de las coordenadas en cercanías a la ciudad de Curacaví. Esto puede ser conveniente debido a la distancia que es relativamente corta a la capital que es Santiago. Y en el método por ponderación de factores, después de realizar todos los cálculos y las fórmulas que presentamos pues, en el ejercicio en Excel, en la calificación total pues nos da un porcentaje más alto en la ciudad de Valparaíso. Pero teniendo en cuenta una de las ventajas, que es que las instalaciones para los manejos de desechos quedan dentro de la ciudad, escogimos que, pues teniendo en cuenta esta infraestructura de apoyo, escogimos a Santiago debido a que en la misma ciudad se encuentran estas instalaciones. Entonces, para ubicar el centro de distribución en esa ciudad, pues es lo más conveniente.